Primero, ¿no? Preguntabas, ¿por qué hijo de David? ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas de esa parte o no? Sí. ¿Sí? Y es un poquito como ahorita lo que justamente, pues yo te dije. Por ejemplo, dices, bueno, ¿quién le copió a quién? ¿Traes tu Biblia? Sí. A ver, sácala. Pero es en mi celular. Eso era un poquito también como lo que pasaba en Israel. A veces decían, ¿quién es hijo de quién? O sea, hijo de David. ¿Por qué le decían hijo de David? Si él era más que David. Jesús era más que David. ¿Están de acuerdo? Entonces, había de pronto esta tendencia como a decir, hijo de David. Marcos 12, versículo 35. ¿De quién es hijo el Cristo? Esta parte nos especifica perfectamente esa cuestión de por qué le decían hijo de David. Dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego, ¿qué dice? O sea, ahí esta es la parte en donde empieza a decir Jesús, ¿cómo voy a ser yo hijo de David? Aunque ustedes los escribas. Los escribas eran unos cuates que ya tenían como que muy arraigada a la religión. Entonces como que hacían cosas por inercia. Les decían, pues ¿sabes qué? Hijo de David, porque vemos que eres como David. Y Jesús decía, ¿cómo creen que yo voy a ser hijo de David? Si el mismo David, cuando estuvo en problemas, me invocó Señor a mi Señor. Entonces no puede ser hijo de David, porque Cristo, digamos, ejecutó todo lo que David en algún momento dijo, pero David no hizo nada, por así decirlo. Y Cristo fue el que vino y lo hizo. Por eso dice ahí, y me encanta cómo cierra al final, y oigan todos de buena gana, así como diciendo, y se caen, ¿no? Pero ahí yo estaba leyendo y ahí fue donde de alguna manera Dios contestó esa inquietud que tú te acuerdas que traías, ¿por qué hijo de David? ¿Sí te acuerdas? Entonces yo creo que es esa parte, o sea, no era el hijo de David propiamente, sino que los escribas le habían puesto como ese sobrenombre, ¿sí? Pero los escribas eran gente que pues igual se sabía de pe a pa la Biblia y eran como muy cuadrados en ese sentido y entonces por eso Jesús se toma un tiempo para explicarles, no, yo no puedo ser hijo de David porque el mismo David cuando estaba en angustia su espíritu me invocó. Por eso dice ahí, ese es como el sustento bíblico, por así decirlo. Aunque creo que lo que yo te platicaba no era del todo malo, porque pues era como una costumbre que había en el pueblo judío. Y todavía, no sé si solamente del pueblo judío, pero hay todavía, ¿cómo decirlo? Gente que tiene ese tipo de costumbre, llamar hijos a ciertas personas. Y la misma Biblia nos dice, pues no hay padre no más que Dios. No hagas a nadie tu padre más que a Dios. Solamente Dios es digno de ser llamado padre. ¿Estamos de acuerdo? Y todos, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, no, pues mi chavo el América, mi chavo el o todos son chavos de la América, ahorita como la América anda. Ese es el tema, ese es el punto. O sea, Cristo era hijo de Dios, 100% hijo de Dios, 100% humano. Y Él nos enseñó cómo vivir una vida abundante. Y esto es de lo que hoy te quiero platicar. ¿Cómo podemos vivir una vida abundante? Porque Dios nos mandó a eso. Y abundante no quiere decir solamente que tengas riquezas. Las riquezas van incluidas, pero no solamente las riquezas. Yo me doy cuenta que últimamente como que a esta generación la veo en las redes sociales. Por ejemplo, no, pues que sale el cuate con el Lamborghini. ¿Qué es eso? Bueno, hay hasta cuates que agarran fajos de billetes y ¿cómo? El Fofo Márquez, ¿no? Nada más ahí el ejemplo. Que pues todo el mundo parece ser que es hijo de un político, no, la verdad no sé, pero creo que ahí tiene su historia. Y pues sí tendrá su lana, ¿no? Pero eso no es todo en la vida. ¿Sí? La felicidad. No es la felicidad. El dinero, ahora, el dinero no es malo, ¿cómo vamos a satanizar? Pero cuando el dinero se vuelve tu Dios, por eso me encanta la escritura. ¿Han leído esta parte en donde dice, ¿de qué me serviría ganar todo si pierdo lo más importante? Mi familia, a Dios, ¿no? Empezando por Dios, luego la familia. Entonces, hay gente que tú ves hoy en día que va en una carrera, en una vorágine por conseguir cosas, por ser exitoso, ¿no? Por tener proyectos, por tener cosas, y dejan a Dios de un lado. Es más, les dices de Dios y ni siquiera quieren oír nada absolutamente de Dios. Entonces, es terrible que eso suceda porque nos estamos perdiendo lo más increíble que es Dios. Se vuelve esa tu única meta, ¿no? Y solamente quieres eso. Ahora, quiero dejar bien claro algo. No es que esté mal el dinero, pero el problema es que si eso es nuestro único fin,
entonces tenemos un grave problema. Y yo les quiero hablar hoy es un Dios que es para todo tiempo. Dios debe de ser así para nosotros. No solamente un Dios de cuando te va mal, sino también un Dios cuando te va bien. Porque a veces así nos pasa. Cuando nos va mal, solo cuando nos va mal lo buscamos. Solo cuando estamos metidos en la bronca lo buscamos. En el examen difícil. Pero, ¿y el resto? Cuando aprobamos, también debería ser un Dios, ¿no? También debería ser un Dios de nuestras victorias. Y por eso creo que debe de ser un Dios que esté en nuestra vida todo el tiempo. Cuando te levantas, también cuando te acuestas, cuando te sientes triste, pero también cuando te sientes en extremo feliz, cuando tienes ganas de hacer las cosas, pero también cuando no tienes ganas de hacer absolutamente nada. Porque de pronto, como una especie de religión, ¿sí? En nosotros, que dices, bueno, hoy como sí pude, hoy como alcancé el objetivo y la meta, hoy sí le voy a dar gracias a Dios. Pero ¿qué crees? Que aprendes más cuando no la alcanzas. Cuando hay un fracaso en tu vida, por así decirlo, de los errores aprendes, ¿no? Yo creo que eso es lo que les quiero transmitir el día de hoy. O sea, tenemos un Dios que es para todo el tiempo, para cualquier momento, como dice la canción. Dios de todo tiempo. Ustedes, por ejemplo, están ahorita muy jóvenes, o sea, están en una etapa de adolescencia. Es un Dios para adolescentes, pero también es un Dios para grandes, pero también es un Dios para niños, ¿sí? Para bebés, para jóvenes. ¿Estamos? Tenemos que aprender a ver a Dios como un todo, como una parte integral de lo que es nuestra vida. Les quiero llevar a un pasaje. He traído este pasaje dando vueltas aquí en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Es Marcos 10, ahí mismo donde estabas. Nada más te regresas un poquito. Marcos 10. Si traes tu Biblia ahí, es el último pasaje, es el capítulo 46. Es el ciego Bartimeo. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, o sea, fíjense que así se le conocía, como el ciego. Ajá. Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Esa palabra me brincó. ¿Sí? ¿Qué es un mendigo? Que no sabe dónde ir. ¿Cómo? Que no sabía dónde ir. No. Los que mendigan por dinero. Ándale. Uno que está pidiendo todo el tiempo. ¿Sí? Dame dinero, dame una torta, lo que te sobre. ¿No? Dame. Era un mendigo, su condición era de mendigo. Quizás llegó a esa condición por la ceguera. Ajá. Lo cual es muy probable. Al no ver, al perder un sentido, y era el sentido de la vista, entonces te vuelves mendigo. Porque empiezas a decir, ya soy víctima, dame, haz lo que te sobre, ¿sí? Y entonces a veces espiritualmente dejamos de ver y nos convertimos en mendigos. Estamos pidiendo todo el tiempo, dame, hazme, ayúdame, ¿sí? Ajá. Y no está mal pedir ayuda, no está mal pedir. El tema es cómo pedimos y qué pedimos, ¿sí? Así como el que tiene ojos pero no ve. Exacto. Entonces dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. ¿No? Ahí salió esta frase, ¿te acuerdas? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Entonces le decían, cállate, ¿no? Vas a molestar a Jesús. Pero imagínate tú esa escena en donde va pasando Jesús y está el ciego y no puede ver. Y entonces la gente le empieza a decir, allí viene Jesús. Ese Jesús Nazareno, el que va a pasar por ahí, hace milagros y te puede recuperar la vista. Entonces dice aquí, pero él, hablando del ciego, clamaba mucho más. O sea, entre más lo callaba, más gritaba, más decía, Jesús, hijo de David, ¿sí? Y entonces, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, dice aquí, Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle.
por fin logró atraer la atención de Jesús. Y le dijo, a ver, ¿quién está gritando? ¿Quién está hablando? Y entonces todos le decían al ciego, cállate. Y él, entre más lo callaban, más hablaba y más gritaba. Y fíjense lo que le gritaba, porque le decían, ten misericordia de mí. ¿Sí? Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Sergio, ya, por fin te hizo caso. Vete. Y entonces se acercan y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta a mí, cuando la empecé a leer ahí, me partió porque dije, creo que era muy lógico lo que tenía que hacer, ¿sí o no? ¿Tú qué harías si ves a un ciego y tienes el poder de hacer milagros? Le recuperarías la vista, ¿no? Pero ¿por qué Jesús le pregunta? Analicemos un poquito esta parte. ¿Por qué Jesús le pregunta? ¿Acaso Jesús no se había dado cuenta que no veía? O a lo mejor no era ciego, pero no, porque atrásito leímos que era Bartimeo el ciego. Así lo conocían. Yo me quedé pensando y dije, ¿por qué le pregunta? ¿Por qué le pregunta si era algo extremadamente lógico? ¿Por qué le dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? ¿Crees? Quizás sí, cuando le está preguntando, le está diciendo, dame la autorización, ¿no? Pero yo creo que esta pregunta iba más allá, porque por la condición de esa persona. Jesús lo que estaba diciendo era, ¿qué quieres? Porque yo conozco que eres mendigo, yo conozco que pides dinero, yo conozco que pides pan. Entonces, si yo voy pasando y tengo el poder de hacer un milagro y me pides dinero, creo que no has entendido el poder, creo que no has entendido el poder de Dios. Entonces hay gente que viene a la iglesia y que sigue siendo mendigo porque viene a pedirle dinero a Dios en lugar de pedirle la vista, en lugar de decirle, recupérame la vista, porque si veo, puedo producir dinero y puedo producir lo que yo quiera, lo que yo necesito. ¿Qué pasaría si tú dijeras, ¿sabes qué? No me recuperes la vista, pero dame 30 millones. Seguiría siendo igual de mendigo aún con los 30 millones. ¿Sí me explico? Jesús estaba evaluando, estaba diciendo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Quiero ver si tu sistema, supongamos que hay un sistema interno en donde hay peticiones que nosotros le estamos haciendo a Dios, y ese sistema interno, si estaba correctamente calibrado a la línea de acción de Dios. Por eso es que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Maestro, ¿qué? Cuando él dice eso, maestro, que recobre la vista, Jesús entiende que su sistema de peticiones estaba ahora sí alineado a la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos. Dios quiere que le pidamos. Dios es un padre amoroso. Se siente bien cuando le pides. Yo soy papá, tengo mis 2 hijas, y cuando mi hija me está pidiendo, a veces sí me molesta un poco, pero a veces digo, wow, qué impresionante que yo tengo la capacidad de saciar las peticiones de mi hija, lo que ella quiera. No, un juguete, papá, un juguete, un helado. Se siente bien como padre tener esa capacidad. Pero aquí me encanta porque el ciego y mendigo por fin dice, ya no necesito el dinero, no necesito yo quiero la vista, a mí devuélveme la vista. Y Jesús le dice que vete, tu fe te ha salvado, vete. Y luego dice, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Le dio like y suscribirse. Después del milagro, me impresiona cómo la pregunta de Jesús, quizás si yo hubiera sido en ese momento, yo no le hubiera preguntado nada. Yo simplemente le hubiera dicho, toma. Pero qué tal que el mendigo dijera, yo no quiero ver, yo quiero dinero, porque yo soy mendigo. Y hago a lo que necesitamos hacer, porque yo vine a hacer milagros, a mostrar el poder de Dios a través de milagros. Y esta es una gran oportunidad para demostrar que Dios es real y que puede sanarte y que puede recuperar la vista. Y eso es a lo que iba. Por eso te decía, es un Dios para cada momento, pero también es un Dios que tienes que aprender a conocer y saber qué pedirle. Porque si le pides algo incorrecto, no te va a contestar. Si le pides algo que no tiene que ver con el propósito de Dios,
con la voluntad de Dios para este tiempo, no te va a contestar. Y no es porque Dios sea malo o no quiera contestar. Simplemente va a decir, no estás alineado a lo que estamos haciendo. Tu sistema, viendo el Espíritu como si fuera un sistema, tu sistema de peticiones no está alineado a la voluntad de Dios.